porque aquí era el baño. Miren dónde están las salidas. Sí. Entonces aquí estaba la puerta al baño. Entonces crecimos un poquito más la mocheta para que quedara la puerta de la recámara alineada con esta. En el proyecto original no están alineadas, una está un poquito más atrás por la mocheta del baño para que te dé la puerta. Iba a ser algo chiquito, sencillo, y todo para algo más grande de lo normal. Yo no sé por qué somos así. Sí. Todo parecía algo muy sencillo, muy fácil. Nomás que dijimos que en 3, ¿cuántas semanas dijimos? En 4. Casi era pisos y pintura, yo me acuerdo. Casi era pisos, pintura y las puertas y la cocina. Pero También me acuerdo de esa parte que no, en 2 meses. Algo Que dije, sencillo, no, pues sí. ahorita en friega quito todos los proyectos de la cola de producción para meterla de pecas y no. no. Fabi de Solo Cocinas, así. Edgar de GL Propiedades. Muchísimas gracias, Antonio, Saludos a Alejandro, todos. de Admond Glass. De verdad que muchísimas gracias a todos por estar acá. Una obra más. Ya van 4, 3. Esta es la tercera. La tercera. La tercera, la segunda, la primera. Excelente. Ahí le platicarán si les va bien después. Jóvenes, muy buenos días a todos. José Petrosiano en la casa. ¿Cómo estás, arquitecto? Amigos, contentísimos, estamos sumándonos a un nuevo proyecto con Cota Paredes, muy contentos de participar, obviamente esto es importantísimo para nosotros, entonces, pues qué mejor que poder ayudar, apoyar y ser parte de estas colaboraciones, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con el buen Pecas. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Acá, Vitare. Buen Pecas. ¿Cómo está, muchachón? ¿Cómo va? Bien, bien. Qué bueno. Muy bien. Pecas. Oye, pues ahí vamos. Sí. ¿Ya habías venido? No, Es la- había tocado. es la- Esta es la primera. Ah, pues bien, Sí. bienvenido Esta es la primera. al templo del Pecas. Ah, buenísimo. Viniste con Blanca, Sí, ¿verdad? sí. Ahí estuvimos con Blanca y ahora nos toca contigo. Eso es todo. Sí. Qué bonito quedó el deslavado, ¿eh? No, el Pecas ya tiene mano. Sí, quedó muy bien. Y es que mira, la clave es esta, que tiene la marmolina blanca y el sello chiquito. Sí, Entonces eso le da un la color. gravilla. Le queda un color bonito. ¿Cómo ves? Aquí le levanté esa murita, mira. De la misma cochera. Mira, sí, para contención pues de que del lavado, del colado. Pues Se ve está muy bien. Se ve muy bien. Nomás no se lo llegaste allá pues para que tenga su espacio el vecino allá. Sí, pues si no, Le ¿cómo dejé- pasa? Te dejé pues más de lo de él pues, Sí, está bien, Pecas. ¿verdad? Ujú. Qué bonito quedó el deslavado, de verdad. Sí, le da un gran toque, ya con las tapas, con todos los registros. Ya le pusiste todos los registros. A ver, enséñanos para qué son cada uno, por favor. Mira, pásame a los de estos, Chuy. Este registro es el de aguas negras. Oh, negras. De las dos casas. Es que aquí, José, es un dúplex. Ok. Entonces, haz de Son cuenta parte de la instalación. sí. Aquí llegan, y aquí llegan las aguas negras, creo que de 2 casas o de 3, Pecas. ¿Cuántas son? 2. 2. La mía esta- de arriba y la del vecino de abajo. Fíjate, esta es una buena técnica. ¿Vale? Este ya no le entró. Ya no quiso agarrar. No, con este era. Mira. No. Ok. Entonces ahí tenemos 2 bajantes de 4. Sí, 2 estos tubos de 4. nomás por la pura red, nomás de abajo son de 4. Ya lo demás, la ramaría y todo eso ya son de 3. De 3. De 3. Ok. Está muy bien. Y le recibí ahí también para que llegara hasta arriba. Sí, ¿verdad? Todo Sí. esto se había recibido. Sí. Pues eso va colado con la tapa, pues. Ahí se ve perfecto. Y no huele. No. Ahorita no, pues está cerrado. Y ya está la rejilla del desagüe que está en el patio. Ok. Del desagüe que está en el patio, aquí sale el agua, Ok. ya del patio de atrás. Ya. Y ese es que lo hice porque cambié la tubería, porque esa tubería de cuenta estaba acá. Esa tubería estaba acá. Ajá. Y la cambié para allá. Porque ya en el futuro quiero hacer una bodeguita aquí para guardar mi herramienta. Que quede como una bodeguita aquí
Puedo Pero guardar este es mi- tu registro principal, entonces. No, este yo lo fabriqué. Ese lo fabriqué yo porque como las tomas del agua son de manguera y trae mucha fuerza Ya, y a huevo tienes que hablar con el encargado del agua que te la cierre ya. y a veces no puede. Como ahorita no tenemos agua porque se robaron el cable de la bomba. ¿En serio? Hasta el viernes llega. Según eso dijeron que hasta el viernes. Ya. Me estoy batallando. Órale. ¿Dónde está el Chuy? No, Y anda allá arriba. Ahorita sí. Ah, ahí está. ya pues. te vi, Chuy. Oye, pero ¿por qué no entra? Pues? No quiere, ¿verdad? Es que tiene tierra. Tiene tierra ahí. Me tocó ver el episodio. donde estaba- La tapa, ¿sí? tiene, Sí, donde la estaba- tapa tiene su modo. Porque si la pones del otro lado ya no queda. Tambalea, ¿verdad? Sí, ya no queda. Aguas con los dedos Sí. ahí, ¿eh? Ahí está, era. Y no tambalea. Esta, Gracias. esta no la puedo quitar porque quedó sellada. Esa quedó sellada. Entonces no es registrable. ¿Mande? No, es todo un show. Sí, cómo no. Trabajar en un dúplex. Tienes que estar, es como de trabajar en un departamento, entonces muchas veces afectas al de abajo, Sí, afectas al de claro. arriba, al de Sí, abajo. sí. Entonces se vuelve bastante complicado y el de abajo no vive ahí, entonces se vuelve un tema porque luego están medio abandonados. Entiendo. Pero fíjate, así era originalmente y la ampliación va desde el balcón. Ujú. Entonces ya le ganamos pues un poquito de metros cuadrados de Mira, Brad, esta es la otra. dos. Nomás Dale. que yo le puse esas llaves para la hora de que haya una bronca o acá. Nada más le cierras ahí. Ok. Te das cuenta, eso tiene que ir conectado. Sin llaves, sin nada, pues yo le puse esas llaves. Ya le había puesto unas anteriores. Porque un día se quebraron el tubo y ya me andaba para arreglarlo. Y Claro, porque no tenías como cerrarla. no, El paso. sí, y era una bronca para poner, porque es puro de este CPVC. Y trae mucha fuerza y le hablé al encargado y me trajo esas llaves. Porque estas son otras llaves, estas, mira. Esta es una y esta es otra. Nomás que ya no las pude abrir, las pude cerrar, como que con la tierra ¿Se trabaron? se atrabaron. Y mejor le puse esas. Entonces esas ya funcionan. Sí, es así. Ok. Pero como te digo, ahorita no tenemos agua, pues. Ya. Y este otro registrito es el de la luz. Nomás que este la sellé, pues. Este está sellado, este. ¿Cómo está? Ok, güey. ¿Ya andamos? Pero se puede abrir en Sí, dado sí, caso. sí, a la hora de... Es que, como me dijo ¿cómo se llama? El fontanero. El Juan Mares. Juan, me dijo que último era van a meter cable desde acá. Cable nuevo. Y por eso le dejé ahí para que puedan Ya. trabajar. Que viene en Bonam, ¿verdad? ¿Cómo? Que viene en Bonam. Sí, sí, sí. Está bien hecha. Arquitecto Martín, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Arqui? ¿Todo bien y tú? Bienvenido. Aquí ¿Cómo va la camioneta? ¿Todavía no queda? Todavía no queda. Esta semana ya se supone que ¿Sí? tiene que quedar. Y este ya trae de 2 medidas y con Blanca nomás es uno. Muy bien. Pues vamos adelante. Invítanos. Pásenle. No, Su casa. te seguimos. Pásenle a su casa, que es mi casa. ¿Cómo, pero? Me dicen como los del Chavo. Está en la cochera. Quedó muy bien. No, nada que ver, jóvenes. Nada que ver con el hormigón que hay acá. Si no llego y pongo orden, Buenas tardes. Uy, eso no termina bien. ¿qué onda? ¿Todo bien o qué? Mira, ¿cómo ves? Muy ¿Cómo bien. estás, Chuy? ¿Qué andas haciendo? Esto fue la presión. No, estas cámaras ya estaban Esta de acá. aquí. Esto fue lo que crecimos. Esto de acá. La puerta antes estaba de frente. Ya. Se creció un poquito ese muro para que la puerta pudiera quedar aquí. Mejor, ¿no? Entonces, para ganar esta parte. Y luego el otro cambio, pues el más importante fue el del baño. Que aquí estaba, como ves, aquí está la línea y esto era un baño, un bañito. Ya, Aquí, ya, ya. aquí estaba un muro, se demolió, este era el bañito. Y la puerta estaba acá. Entonces, colocamos esta mocheta, pues aquí va la cocina. Aquí en la escuadra. Y el baño se recorrió hasta la orilla. Ese era un patio de tendido, un patio de lavado. Y fíjate, se aprovechó CL52.
CL52, exactamente. Bien ahí. Y se aprovechó, fíjate, lavamanos, donde tú estás es área de lavado, lavadero, lavadora, secadora. Y pues sanitario y regadera. Muy bien. Y ya tenemos CL52. Le van a hacer el muretito, el sardinel después. ¿Sí vas a querer el sardinel? ¿Cómo? El sardinel. Ah, no, así que así va a quedar ahora, Sin sardinel. sin sardinel. Bueno, Ahí ya el Peca se está arriesgando. Es que ya con el sardinel te vas a comer 5 centímetros para allá, ya no te voy a dar la medida. digo, pues te va a quedar 5 centímetros más chica la regadera. Pues yo nomás decía, le había comentado a Martín que le pusieran un de los plásticos los que le ponen en las puertas, Ajá. o el polvo, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Uno de esos. Yo digo, con ese tiene, pues este va sellado, ese no hay bronca, va hasta abajo sellado. El que va aquí. Yo no que le pondría el guardapolvo al este. ¿Prefieres? Sí, es que con el nexo no es bronca. Pero no, más bien el sardinel es menos bronca. Nunca se te va a salir el agua. Así tendrás siempre un pequeño filito de agua. Mira, yo le había comentado a Martín que vi en el Face donde ponen el sardinel con 2 azulejos pegados que te viene marcando casi lo del vidrio. Ajá. Y así lo vi yo en el Face. ¿A tu cuenta el sardinel aquí chiquito así? Sí, Con dos vitropisos pegados así. sí. Haz de cuenta, pones el de este y ya con el piso lo agarras. No sé si se pueda aquí. Yo no me arriesgaría porque es demasiado delgado. No tendría nada de fuerza, pues. Una barrida lo rompes. Pero es que va agarrado con el piso. Por eso, pues, o sea, 2 pedazos de piso. No, pero lo que dice, Como lo si que fuera dice así, Peca, lo mete en medio. Vas a agarrar así. Haz de cuenta, está así. Tipo sándwich. Eran medias. Sí, como si fuera una simbra. Así. ¿Cuánto mide de espesor? De espesor, 2 2 centímetros. Por centímetros, eso te digo, eso no tiene nada. 3 centímetros ya con lo de este pedapiso. 3 centímetros 3 nomás. centímetros. Oye, ¿no es más fácil de aquí para allá con el pegapiso subirle nivel? Puede ser Centímetro, también. y quedas allá Pues con también. ese escalón. Puede ser también. Y es más Es que fácil. haz de cuenta, ya se lo habíamos hecho. Nomás que el escalón te quedaba de 20. Ya le habíamos hecho Digo, el sardinel. ya traes- Sí, pero ese topecito de 1 centímetro Sí, ya es menos. Sí. ¿Cómo ves? Son Yo 2 centímetros. prefiero eso. Son 2 centímetros. Lo rellenemos con adhesivo. O sea, por ejemplo, el 2 adhesivo, centímetros, digo, nosotros el que utilizamos es de grupo Casdec y nos aguanta muy bien Sube engruesar, 2 ¿no? centímetros. Sí, además de que, por ejemplo, ese adhesivo es impermeabilizante, entonces trae doble propósito. ¿Tenés bien? Me parece mejor. Y así ya no está ninguna barrerita ahí, ¿no? Medio incómoda. ¿De qué empote? Que sea el puro cambio de nivel. Que justo, pues mira, vamos hablando de eso, Pecas. Explícale, por favor, aquí a buen José, ¿cómo está el tema de los niveles, por favor? Sí, Mira. porque justo aquí veo Sí. un par. Sí, 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 sí. Es que haz de cuenta, cuando yo agarré mi casa, que le entregan sin piso, sin nada. Y yo le puse el vitropiso y pues vi pues de que está desanivelada Sí. con la casa. Te falla con 4 centímetros. Y habíamos dicho que a ver si se podía pues anivelar con el piso. Con el pegapiso. Con el pegapiso. Sí podemos. Es que haz de cuenta, mira, ¿Cuánto es el máximo? A 4. ver, pues 4. aquí, este es el más alto. Esta. Este es el más alto. De aquí yo agarré el nivel al Es la metro mejor, 2. aún decir. Al metro 2. Haz de cuenta que tienes al metro 2. Y ya pues ya te queda el metro ya terminado. ¿Verdad? Aquí. Y aquí esta parte es la más alta. Sí, sí podemos Mira, nivelarlo con el ¿viste la cinta que hoy? pegapiso. ¿Qué piso es? Es un piso de vitro gris. Es un monarca. ¿Monarca se llama? Monarca nebulosa. Monarca niebla. Dame un segundo. ¿Es que es un cerámico? Porcelana. Renato. Muy bonito. No me acuerdo qué formato es, pero está muy bien. Creo que debe ser 60 por 1. Mira, como aquí tienes 1,4 m, mira. ¿Ya era cuánto? ¿1, 2? Allá, Sí. allá es 1. Allá es al 1, 2. Ya te queda 1 centímetro por piso y 1 centímetro por pegapiso. Aquí ya te agarraría 3 pegapiso.
Sí. ¿verdad? Para que te quede el metro que tienes aquí, 1,4. Para el metro, Son 3 centímetros de centímetros. Pero nomás en esa parte. nada más esta. Ajá. porque aquí, pues todo, Ese es tu nivel. sí, sí. Ponte tres. Mira, es que de aquí, si te fijas de aquí para allá, se ve el que está inclinado, ¿verdad? Y Aquí, acá. aquí sí tienes 1,2 m. Aquí está muy bien. Mira, Ajá. Hay que ser ¿verdad? 1 m, quiero. Mira, y es 1,2 m. Poquito más, ¿no? No. 2,5. Es que está la cinta acá ya poniendo a la derecha. Sí. ¿Verdad? Bien. Monarca Niebla es el. Sí, ¿verdad? ¿Y cuándo estamos listos? Y, ¿Ya? y te fijas, Mañana. Mañana, si quieres. No, a ver, ¿cuándo estamos todo allá, listos? sí, también está, allá Ya, está ¿verdad? todo aquello. Ok. Todo aquello te va a agarrar también grueso. Todo lo que- Eso ya lo tenemos. Tú tienes que saber eso. Aquí ocupamos nosotros a lo mejor unos 3 o 4 días. ¿Ok? Ah, Las ventanas. Las ventanas. Las ventanas voy a fondear las villas y ya me. ¿Pero quién las está haciendo? Tenemos una empresa, Sí, ok. se llaman Admon Glass. Es una empresa que está hablándonos desde aquí, desde Guadalajara, que se llaman Admon Glass. Ok, buenísimo. Y traemos el tema de carpinterías, ¿no? También. Los closets, Sí. esa parte nos puedes apoyar Sí, sí, sí. con los closets. Uno acá, me imagino. Ajá. Sería este y sería, El de allá. son dos gemelos. Ok. Y que en este caso, pues tenemos que diseñarlos con el Pecas y su señora, la señora Alicia, sí, ¿verdad? sí. Para que queden pues como ustedes quieran. Pues podemos, a la siguiente visita los diseñamos. Traemos a personal de la empresa que trae el tema de diseño y los diseñamos. ¿Ok? ¿Ok? ¿No les parece? Sí. Esta semana que yo pudiera entrar con el piso el jueves, al sábado ya te entregué. ¿En serio? ¿En 2 días? Sí, me traigo a 3 instaladores. ¿Qué hubo, Pecas? Muy bueno. Para mí está mejor porque aquí estoy esclavizado, no puedo salir para ningún lado. Está muy bien. Está todo abierto. Está muy bien el diseño. Sí, sí, sí. Ah, con 3 cajones estaba más bonito. Son 6 cajones, ¿no? Con 6 cajones. 6 cajones y colgante. Pero no sé si en el principal necesitamos área de vestidos. ¿Cuál es vestidos? Tu señora. Sí. Entonces, en el otro no hay área de largos. A ver. No. Los dos son iguales. Quizá yo sí, el otro sí le dejaría o sea, quizá hacer una torre más corta A ver, préstame este. para dejar área. de Sí, los dos son vestidos. iguales. Tenemos 1,40. Le podemos dejar 40 de largos y 1 metro y metemos 2 cajoneras de 50. Algo así. Pregúntale a tu esposa, Pues Pecas. déjale hablo. Que vengas mejor. Sí, porque igual le dices, sabes que necesito 60. Pásate. Blanco, no sé. Pues yo creo, pero ahorita hay que decidan. Sí. Yo creo que sí, es que todo se va a ver bonito el departamento blanco. Sí. Superado. Más amplio. Yo me llamo, dicen el Pecas. El famosísimo Pecas. Mundialmente Ahí viene, famoso. ¿no? Entonces, ¿cuándo dices que entrarías tú? Para marcarte todos los niveles. En cuanto tengan el piso, Sí, dame. yo mando el pegapiso y a los instaladores. Ok. Para marcarle. Pero, o sea, por ejemplo, si me confirman que el jueves temprano yo tengo el material, sí, les ando terminando para el fin de semana. Ok. Señora Alicia, ¿cómo está? Hola. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo está? Gracias. ¿Cómo está? Señora, queríamos ver el tema del diseño de su closet. Si quiere, vamos a la principal. Ajá. Le preguntábamos a Pecas si usted maneja muchos vestidos. No, ¿No? regular no, muy poco. Muy poco. Ujú. Ok. Entonces, mira, dale esa Porque- propuesta. Lo que podemos hacer, o sea, tenemos un par de opciones, ¿no? Ajá. Podemos nosotros hacer como lo traemos actualmente con los muebles cajoneros acá y de este lado los colgantes. Esa es una opción. Sí. La otra opción que podemos hacer es mandamos un tema de largos acá
y 2 muebles cajoneros un poco más chicos. Estoy viéndolo de frente. Sí. Y de este lado, los largos. En temas de medidas, para hacerlo un poco más práctico, me imagino que tenemos acá lo mismo, ¿no? En 1.40. Sí, casi el 1.40. Podemos hacer 30 centímetros de largos para no robarle mucho espacio y 55 centímetros de mueble cajonero. Ok. ¿Cómo ve? ¿O quiere más largos? No, así está bien, porque Sí. de hecho no es alaco. Me parece, Está bien los cajoncitos. ¿no? Viene siendo como lo de un mueble. Sí. Traemos ahora la altura. O no le dejamos largos, sino Dos- mejor que sea dos, puro tres. puro- También, Cajón. si no utiliza largos, nos vamos corrido. No, bueno, le digo que es muy poco lo que yo usaría en alaco, pero sí me parece bien el otro, la otra opción. Como usted decida. Luego me parece bien la otra opción de dejarla cajuela Ok. Como usted decida. ¿Con largos o sin largos. Sin largos. Ajá. Puro cajón. Está bien. Sí. ¿Segura? Sí. Y el vestido entonces lo dobla. Es que casi no uso vestidos. Entonces ya está. Venga. Uy, Que se apruebe esta. Nomás cuando se casó eso vestido. Es que no la sacas, Pecas. Ey, ¿Cómo no? yo no quería decir, pero Ya ya. ya me quemó. Que la lleve a... Sí. Traemos 230, ¿no? Y nuestro módulo colgante normalmente lo hacemos como mínimo de 90. Lo que quiero es ver si aprovechamos para un pequeño maletero. Sí debería de, ¿verdad? Con blancos. Creo que eso sería bastante funcional, ¿no? Entonces, ponle que nos vamos entonces al metro. Tenemos que dijimos 230. Si Unos metemos 30 de altura, sí. 40 y metemos 90 y cada cajón nos queda de 30. Está bien. No, de hecho es poquito menos porque traemos un soplo de 10. No, nuestro soplo de 10, entonces traeríamos Sí. 80 acá. De 27 cada Cada cajón. Y 40 de maleta. Si te cae una maleta en 40, sí. ¿ok? Mira. ¿Cómo ves, señor? Y mira, acérquese. Venga para acá. El tubo colgante estaría como por acá. Alce la mano. Ahí está. Sí, sí le llega. Sí. Ok. ¿Usted Está muy bien. Me parece perfecto. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Pues esa sería, ¿no? Y metemos aquí el maletero de 40. Digo, yo sugiero que sean puertas en proyección, En proyección. ¿no? Para más facilidad. Y se van súper bien. Excelente. Lo pasamos a limpio. Sí. Ujú. Muy bien. A ver, dudas, Martín. Fíjate, entonces son Son 10, 10, 80, 1 metro y 40. ujú, Ok. y van a ser los dos iguales. Ninguno va a tener área de largos. ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Ustedes lo pasan o lo paso yo? Lo pasamos. Sí. Gracias. Sí, a veces Ajá. Ok. Muy bien. Sí, creo que le atinamos bien, ¿no? Acomodamos un poco las alturas, Me los late, alcances. y así vas a tener área de maletas. Sí, Cosa que es muy importante. blancos, sábanas, todo. Muy Bueno, rico. Sí. Mm. ¿No? Buenísimo. Hablaste. sí, me dice que apenas me estoy pedido. Ok. Tenemos fecha. Entonces vamos a esperar poquito. Quizá no va a estar esta semana. Quizá Ok. va a estar hasta la siguiente, yo creo, ¿verdad? Ok. Yo con que me avisen una semana antes. Ok. Una semana antes. Sí. Va. Sí, una semana antes. Acá a lo mejor le pudiéramos hacer un mueblecito también, ¿no? Es lo que estaba pensando. Sí, ¿verdad? Sí. Un mueble ahí. O sea, puede ser un mueble volado. De cajoneras, ¿verdad? Sí. Traemos 1.40 y le metemos a que te mande un fondo de 40 centímetros. O de menos, porque, mira, 30 centímetros. ¿cuánto mide la recámara completa? Como 2.80, Mira. ¿no? Pecas. La cama llega a 2. Traemos Si la marca los 2.90 y ahí los dos aquí los traemos, más o menos. Por aquí. Entonces, sí, si le quitas 40, te quedan nomás 50. Sí. Necesitarías Le dejarle hacemos de 60. 30, ¿no? Lo dejamos de 30 y nos quedan 60 de pasillo. ¿Cómo Sí, ven? está bien. Sí. Sí, sí es práctico. Sí,
¿Sí? Se me haría algo bonito. ¿Qué opinas tú, Pecas? No, pues está bien. ¿Está bien? Pues ahí lo que diga ella, pues ella es la que asiste más aquí. Eso va a echar la culpa. ¿verdad? Luego. Se me hace bonito, ¿no? Sí. Hacemos este mueblecito y podemos acomodar cosas, ¿no? Sí, me parece muy bien. Inclusive en algún momento habíamos hablado en el diseño original. Aquí había una banca. Ok. Era una banca que era primero sillón. Ahí va la tele. Entonces era una sola banca que primero era sillón y después era banca para el comedor. Pero no sé si esa idea les gustó, ¿no? Eso no, del sillón corrido así, Cambiamos por El sillón Acá corrido no. no. Ah, ok. No, porque pues, te das cuenta que va a ser como de material y pues ya no puedes mover. Ese, claro. ya queda fijo ahí. Y si lo quieres acá o un ladito o sí, pues ya no puedes. Sí. Mejor, Sí, el mueble es igual. mejor unos silloncitos que los puedas tú Mover. ver. Ok. Pues entonces sería eso, mi estimado. Sí, bien. Sí. Buenísimo. Excelente. Ok. Pues entonces en eso quedamos. ¿Qué otro punto hace falta revisar? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, la puerta. Mueble de baño. Es que, Ah, haz de cuenta que la puerta esta, yo andaba allá arriba, pues, cuando me subí con las puertas, ajá. aluminio, y lo escuché yo. Yo te le pregunté a Martín que cómo habían quedado de la puerta. Y según eso, que la puerta te mide 77, Sí, y a la hora de abrir, pues ya se iba a tapar todo aquí, sí. ¿verdad? Y si la abres para acá, pues viene siendo lo mismo, te tapa todo aquí. Y yo le he dicho a Martín que si se puede hacer de 2 hojas. Haz de cuenta, pues ya te llegaría hasta aquí la puerta nomás, ya cerrando las 2. Correniza no tuvo. Es que corrediza no, porque queremos hacer una cubierta arriba de la lavadora ahí. Y esa cubierta la necesitan agarrar de ese muro. Haz de cuenta que aquí esta, ¿cómo se llama? Fabi, va a hacer una cubierta aquí para tapar la lavadora. Y pues ya le quitaría mucho espacio aquí. No tienen dónde empotrarla. O sea, no es por el espacio, sino que necesita esa cubierta empotrarla en el muro. Y si ponemos la puerta corrediza, pues ya no puede, porque ya te tapa la puerta. Yo diría que esa partita, como te digo, está bien. De esas de 2 hojas, No me convence mucho. no porque me pues ya interesa. te llegaría aquí, mira. Ya cerradas las hojas, te llegaría aquí. Sí, Y si la abres para adentro, también te libra la taza. Sí, o sea, aquí es un centro de lavado, ¿no? Sí, hay un centro de lavado, pero es nomás De una. de una sola pieza, ¿no? Por eso en la parte de arriba puedes aprovechar para ponerle una cubierta arriba. Y con una ménsula. La cubierta puede ser, pero te la va a elevar, ¿verdad? No. ¿La ménsula? Sí, o sea, la ménsula te va a quitar unos 10 centímetros. Ah, no, o sea, yo digo una con ángulo, la ménsula, un par de ménsulas, Para que la piedra, sienta. pero tienes también en la parte de acá. Sí, o sea, acá sienta. No, es que no puedes sentar ahí porque aquí tienes un lavadero. Ya. Se cuenta que la cubierta nomás va arriba de la lavadora, porque aquí hay lavadero. Lo de las 2 puertas, Pecas, pues para adentro lo pueden abrir. Corrediza en vidrio. Corrediza en vidrio. ¿Eso no se las puedo hacer? Pero de todas maneras no puedes, no, o sea, te impide el apoyo, pues acá. Acá, No, tú dices acá por dentro. Sí. Déjame analizar. Por dentro tienes el otro fijo, ¿verdad? Ya no podrías fijarte al muro. Es que aquí lleva puerta. Le hacemos un ángulo, ¿no? Tendrás que fijarlo más arriba. Corre y traes tu ángulo acá. Corre, pero el ángulo de dónde lo agarras. El ángulo a techo. Ok. A techo o le mandas. Pero es que ¿cómo se llama? Y nomás tiene como 2 centímetros de carne. Pero se puede agarrar. Se puede dar así. Sí, eso no tengo bronca. Te pones epóxico y queda bien. Ok, sería entonces quitar esa idea de la ventilación natural. A nosotros nuestra idea era pues que tuviera un 80. Lo podemos hacer a un 80 Ajá. y anclamos acá y dejamos el ángulo. No, pero ese Ah, ángulo pero- te obstruye
Para la puerta para la puerta de acá, claro. Es que la puerta corrediza, si la mandamos por dentro, eso te obliga, es que vas a tener un problema, porque se te va a salir el agua por ahí, ¿sabes? Porque si nosotros fijamos la puerta, el fijo, perdón, arriba y abajo, siempre vas a tener un huequito ahí muy, muy extraño. Sí, con lengüeta solamente. Ajá. Podrías quitar. La idea de Pecas, a ver, analicemos es la puerta de cantina. La puerta de cantina O sea, no dos de hojas, cantina. No, haz de cuenta que es, plegadiza. sí, pegadas, que las doblas. Ah, ok. Es que me lo imaginé de cantina. No. Sí, Haz de cuenta que la puerta está corrediza y a medias tiene bisagras. Y ya nomás la doblas y se cierra. Sí, se pliega. Y como te digo, pues te va a abarcar no sé qué tan cómodo va a ser eso. como 30. Está mejor que la otra puerta hasta acá. Pero a ver, si tú vas a entrar al baño, abres la puerta y te metes y ya. A ver, ahí no va a haber El mueble nadie. de baño llega hasta la mocheta, ¿no, amigo? No, hay un mueble ahí para Sí, escobas. aquí lleva un mueble. Vertical. O sea, obviamente cuando abras la puerta, pues no debe de haber nadie en el lavamanos, ¿no? Te esperas a que salga la persona del lavamanos y ahora sí abres la puerta. Yo creo que es que las puertas plegadizas siempre tienen un poco más de fallas, ¿verdad? El sistema, el herraje, pues tiene que ser muy bueno, para que no tenga esa falla. Pues ahí, ¿Qué opinas? Sí, tiene que ser un herraje buenísimo. Y para que sea un herraje buenísimo, no, y deja tú, te va a quitar más espacio, porque si la haces plegadiza, ya no nomás te quita el espacio una puerta, te quita la otra. Entonces el vano te queda más chico. tiene que ser 70. ¿Ahorita cuánto mide? Ahorita te pides 36. No, te va a quedar más chico, porque son las dos hojas plegadas. ¿Cuánto mide? Cada una mide 4.5, más o menos. Luego. Si le hiciéramos como tú dices de vidrio, y corre aquí, ¿qué le pones al fijo para que el agua no salga? Una lengüeta atrás. No, es que no es al fijo, es al corredizo. No, o sea, nosotros traemos el corredizo acá. Ajá. A este corredizo le pongo una moldura T Ujú. para que cuando llegue y cierre, quede Choque con el fijo. Exacto. Choque con este fijo. cancel. Ajá. Este no va fijo, ¿no? O sea, este. Bueno, sería puerta, ¿verdad? El fijo va allá. No va a ser todo cancel porque no quede tan grande. Correcto. ¿no? Aquí lleva uno de 30. Un Correcto. fijo de 30 y lo demás. Ajá. Pero ya te entendí. Y entonces ahí yo empato. Se va a mover un poquito porque es puerta, no es fijo. Cada que lo choques, va a tenderse a mover un poco eso. Pero si vas a tener algo ahí, ¿no? Siempre esa separación. Pero pues, ¿No crees que se les salga nada por ahí? yo no creo. Puedo traer la siguiente vez a Marcela, ella es nuestra chica de aluminios, y podemos revisarlo bien, ¿no? Pero yo creo que sí es bastante factible. Y todo es por esta cubierta, ¿verdad? Sí. Todo es por tener la cubierta arriba de la lavadora, que es una cubierta chiquita también. Pero pues sí es útil, ¿verdad? Sí te permite doblar, te permite todo. Con espárragos, está flotada con espárragos. Para allá nomás. Sí podría ser, como mencionabas, unas ménsulas que te carguen de este lado y ya apoyas ahí, ¿no? Usando un poco, Es que son 70 centímetros. ¿Sabes? Son 70 sí entiendo, ¿no? Pero doblas o sea, aquí en lugar de meter a lo mejor un soporte de 50, meterlo 1 metro. No. Para que te haga esta fuerza. Pero se me hace mucho volado. Pero no creo que pase nada. Le metes unos pequeños en el doblez cartabones. Pero es que la bronca que por aquel lado, como es que este muro es mío y del vecino. Y haz de ¿Es tuyo cuenta- y del vecino? ¿Este es compartido? Sí. Y la bronca es de que al otro lado también tiene su tubería. Bien. Así como están los tubos aquí, allá con el vecino están igual. Haz de cuenta que están los dos tubos así pegados. Y la luz. Definitivamente una puerta de este lado nos haría más fácil. Sí. Digo, hay que tratar de... Por ejemplo, si fuera la de vidrio, se puede rescatar todo, ¿verdad? Se puede rescatar
esta cubierta. Todo. Queda el plan original. Le tendríamos que poner una película blanca. ¿Tú has puesto esas películas? Para que no se vea nada hacia adentro. Sí. Sí, sí. No se va a ver nada. No se ve nada. Sí. Se le pone película blanca. Completamente. Y entonces corre aquí, se coloca, te va a tapar tu jabonera Sí, cuando esté abierta. cuando esté abierta. Pero tú la vas a utilizar cerrada. O abierta. Se supone. Ya no sé yo, ¿eh? Quería puerta. No quería puerta. Es Tú- es que en Japón ya no se está. Ah, ¿tú crees que no le puse? No, yo sí. La puerta que no quería era esta puerta. Pero acá sí. Ahí sí, no, pecas. Ya te dije, Japonés. Es que no. Puerta. Tapas ahí. Y cancel. Fijo y puerta. Sí funciona. Esa puerta blanca de Se vidrio. ve bonito, se ve muy bien. Mira, muévete, ve. Para que vean el remate blanco. Y todo es por tener esa cubierta arriba de la lavadora. Sí es importante. Pues, ya ve que Indispensable. sí, luego, pues sí, porque a la hora de que sacan la ropa, sí, como que pues la saco y aquí la pongo. ¿Te viste? Se metió un tiro con el Edgar por la puerta. Sí. Ok. Ok, Pecas, pues está bien. ¿Tú Pues sí. te parece bien? ¿Por qué no me das oportunidad y yo lo hago? ¿Lo quieres hacer tú? Sí. Pero se tienen que poner muy de acuerdo con el del cáncer, con los de ¿Quién va a hacer el cancel? las personas de Admont Glass. ¿Y si lo hago yo? Te avientas tú también mejor el cáncer. Para hacerlo mejor, todo. ¿no? Ok. Entonces hablamos con ellos, por favor. Sí. Y tú te avientas Sí. entonces cancel y puerta blanca. Ok. Está bien. Entonces va a correr por aquí. Esa necesita un riel por arriba, Sí. ¿no? Claro. Y si cierra. Es que eso es lo que, por eso quería traer a Marcela para ver el tema del cerrado. Es que no estoy seguro que cierre. Yo no estoy seguro que cierre. Pues por acá, si le pusieras por acá, quedaría igual que adentro. Lo cerraría igual, queda igual, como aquí. Si vas a poner la puerta correr y dice aquí, Es que las puertas Queda igual. corredizas de vidrio quedan igual. siempre quedan abiertas, ¿no? O sea, las de madera, pues no, porque les haces un tope. Pero las de vidrio también tendrías que hacerle un tope. Pero un perfil sí, Ajá, por eso digo, tendrías que fabricarle un tope con. que embone, bien, ¿no? Acá el perfil C, que sea un perfil C de 2 centímetros. Ajá, ya cierras, ya te metes aquí, ¿no? Sí, o sea, pero a ver, pensemos. Va a quedar suelto este espacio. O sea, del otro lado también va a necesitar un tope cuando la puerta esté cerrada. Sí, la moldura T Del otro lado. de este lado. De este lado. Sí. O sea, es que imagínate que la puerta está cerrada ya. ¿Cuál puerta? Esta, de vidrio. Pues está acá. Ajá. Cuando está cerrada, necesita también tener un tope, pues. De este lado, y es porque aquí es donde va a abrir. Entonces, si esta está cerrada y tiene un tope acá, esta no va a abrir. No, tendría que abrir esa. Tendría que abrir del otro lado. Préstame tu cinta. ¿De cuánto consideraban esta puerta? De 60, ¿verdad? O de 65. Haz de cuenta que aquí consideramos un tope. No, por lo mismo. Perdón, esto es un fijo. ¿Es un fijo de 20 o de 30? Yo no me acuerdo. Dijimos que de 30 para que quedara de 50, ¿no? No, 60. Sí, porque se mide 90 acá. Ajá, entonces son 60 de puerta, 30 de fijo. Prácticamente. Bueno, ahí tendríamos que cambiar el abatimiento y dejar 60. Ajá, tiene que ser fijo del otro lado. Sí, Y vas a tener que entrar por aquí, Pecas. sí, así. Pero está aquí. ¿Sí? Está mejor, ¿Por qué? porque pues ya entras, ya tienes fuego aquí. Para cerrar. Pues ni No, tanto. ni ¿ya tanto, viste? mira, Ah, estás, ya chocaste. ya chocaste con la panza. Hasta acá. Claro, porque. No, y de hecho, Corredizo. pero mide 90, que no, que te quedan 45 de entrada. Necesitas un poco más.
Y es que fíjate, no, es que no puedes ni entrar por afuera. O sea, no puedes, perdón, abatir para afuera porque la taza, puedes dibujar, Martín, hasta dónde te va a llegar la taza. Sí. ¿Cuánto mide? Miden 50, ¿no? 52. No, la taza. Ajá. Oh, 70, ¿no? Es la medida de la taza. No, no. Tú dices de largo. Sí, de largo, pero no, vamos a poner una chiquita. No, aquí no puedo ir una grande. Deben ser entre 68 y 70. No, 52, acabo de poner una. La que pusimos con blanca tiene 50 y algo, no llega a 60. Pero esto lo van a tener que mover, entonces Sí, tenemos que revisar eso. es a 40, ¿no? Hasta la edad. Esta es medida estándar. Es que esta taza tiene que ser la más chiquita, porque si no estás perdiendo espacio ahí para moverte. A ver, revisa porfa el modelo que pusimos con blanca. Ya ves que lo pusimos no hace mucho. Ese lo compramos nosotros. Y justamente pusimos ese modelo chico, porque el baño está chico, pues entonces de nada te sirve poner un... Es lo que te iba a comentar aquí, pues, a ver si podemos poner la taza para que vengan los trabajadores, para que estén al baño, si no, ¿dónde van a entrar? Plegadizo. legadizo hacia afuera. Sí. Ya, plegadizo sí queda. ¿Cuánto te abre? Pues, no, pues te abre todo. Sí. Pero hacia el otro lado. Sí. Ok, entonces vamos a hacer algo. Hacemos la siguiente cita, Ujú. ¿verdad? Con tu especialista. Sí. Y ahí con ella, pues ya definimos bien, Sí. ¿no? Para no andar inventando nosotros. Sí, sí, sí. Ok. Más vale. Desde Estados Unidos, oye, Sí, que nos apoye con el, con el cancel y la puerta. ¿Sale? Aquí decías del tubo, aquí Sí. tienes 2 centímetros de fuego. 2 centímetros. Sí, que viene siendo para 1 centímetro de pasta y el centímetro del piso. Es que ya no se puede bajar más. Hay que tener mucho cuidado con ese. Sí, es que Pues aquí ya estuvo. con el piso, que ya con el pegapiso y eso, pues ya se refuerza aquí y ya no le vas a subir 1 centímetro aquí. Mira, préstame la cinta. Aquí, este te debe de quedar de 15. Mira. Tienes 17. Tienes 2 centímetros. 1 centímetro de Papelito. adhesivo y 1 centímetro de piso. Y este también, lo vas a tapar con el piso. Porque si le echo de revoltura algo, pues ya se va a subir. También tienes también los 2 centímetros. ¿Ok? Mira, es poquitito más, mira. 1, 2. Modo sin medir. ¿Está bien? O sea, sí se logró. Se Fue logró. un tema, pero se logró. No, Apretado, pero se logró. y ya quisieras que fue un show para hacer al Arqui, no lo tapó el Arqui. Se me ocurrió echarle concreto. Tú ves. Así un día venía caminando, ¿va, señor? Sí. Y dije, ¿qué pasaría si le echo cemento al tubo? Sí. Bien. Pues entonces, no se diga más, así. Excelente. Sí, sí. Uf, muy bien. Pues muchísimas gracias. No, gracias a José, en ustedes. nombre de toda Cavitare. Gracias. ¿Cómo podemos contactar a Cavitare? ¿Qué servicios ofrece? A Cavitare en todas nuestras redes sociales. Nuestro servicio primario es todo el tema de construcción, pero también comercializamos, también desarrollamos. Tenemos casas, tenemos departamentos, mucho por hacer. Contamos con nuestra propia fábrica. En esta fábrica, todo el tema de carpintería y cocinas, todo el tema de aluminios y vidrios, también todo el tema de templados. Entonces, pues muy contentos en nombre de todos los que somos parte de poder apoyar. Creo que nunca nos podemos olvidar de esa importancia de contribuir con todos ustedes. Entonces, pues muy agradecidos de que nos inviten. Encantados ese apoyo de Cavitare. Nos vemos entonces en la En la siguiente. siguiente visita. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, de verdad. Sí, Muchas gracias. venga. Ya nos vamos, jóvenes. Nos vemos en la siguiente. Saludos, raza.